El prólogo de Orit, 16 de noviembre. El santo apóstol Mateo el Evangelista. Mateo, hijo de Alfeo, era recaudador de impuestos cuando el Señor lo vio en Cafarnaún y le dijo: «Sígueme», y él se levantó y lo siguió. Mateo capítulo 9, versículo 9. Después de eso, Mateo preparó una recepción para el Señor en su hogar y así propició la ocasión para que el Señor expresara varias verdades acerca de su venida a la tierra. Después de recibir el Espíritu Santo, Mateo predicó el Evangelio a los partos, medos y etíopes. En Etiopía nombró a su seguidor Platón como obispo y se retiró a la soledad de la oración en una montaña donde el Señor se le apareció. Mateo bautizó a la esposa y al hijo del príncipe de Etiopía, ante el cual el príncipe se enfureció mucho y envió a un guardia para que trajera a Mateo para juzgarlo. Los soldados volvieron ante el príncipe diciendo que habían escuchado la voz de Mateo, pero que no podían verlo con sus ojos. El príncipe luego envió a un segundo guardia. Cuando este guardia se acercó al apóstol, brilló con una luz celestial tan poderosa que los soldados no podían mirarlo. Llenos de miedo, arrojaron sus armas y regresaron. El príncipe decidió ir solo. Mateo irradiaba tal luz que el príncipe fue instantáneamente cegado. Sin embargo, el santo apóstol tenía un corazón compasivo y oró a Dios y se le devolvió la vista al príncipe. Desafortunadamente, el príncipe solo vio con ojos físicos y no con ojos espirituales. Arrestó a Mateo y lo sometió a torturas crueles. En 2 ocasiones encendieron un gran fuego en su pecho, pero el poder de Dios lo mantuvo vivo e ileso. Entonces el apóstol oró a Dios y abandonó su espíritu. El príncipe ordenó que el cuerpo del mártir fuera colocado en un ataúd de plomo y arrojado al mar. El santo se apareció al obispo Platón y le dijo dónde podía encontrar el ataúd que portaba su cuerpo. El obispo recuperó el ataúd con el cuerpo de Mateo del mar. Al presenciar este nuevo milagro, el príncipe fue bautizado y recibió el nombre de Mateo. Después de eso, el príncipe dejó toda la vanidad del mundo y se convirtió en un presbítero y sirvió a la iglesia de una manera que agradaba a Dios. Cuando Platón murió, el apóstol Mateo se le apareció al presbítero Mateo y le aconsejó que aceptara el episcopado. Aceptó el obispado y durante muchos años fue un buen pastor hasta que el Señor lo llamó a su reino inmortal. San Mateo apóstol escribió su evangelio en arameo. Poco después fue traducido al griego y el texto griego ha llegado a nosotros, mientras que el texto arameo se ha perdido. Se dice de este evangelista que nunca comió carne, sino solo verduras y frutas. Venerable Sergio de Malopinega. Sergio era un párroco ruso que vivió una vida agradable a Dios y sirvió durante 62 años en la provincia de Vologda. Él pacíficamente entró en un reposo en el Señor el 16 de noviembre de 1585 a la edad de 92 años. Reflexión. El mandamiento de Dios sobre la oración incesante que los hombres deben orar, Lucas capítulo 18 versículo 1, ¿se aplica solo a los monjes o a todos los cristianos en general? Si se aplica solo a los monjes, el apóstol Pablo no habría escrito a los cristianos en Tesalónica sobre orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. El apóstol repite el mandamiento del Señor, palabra por palabra y lo expide a todos los cristianos sin distinción, ya sean monjes o laicos. San Gregorio Palamas vivió una vida de ascetismo durante un tiempo como un joven hieromonje en un monasterio en Bería. El anciano Job, un famoso asceta al que todos respetaban, vivía en este monasterio. Sucedió que, en presencia de Job, San Gregorio citó la palabra del apóstol afirmando que la oración incesante es una obligación de todo cristiano y no solo de los monjes. Sin embargo, el anciano Job respondió que la oración incesante es obligación del monje solamente y no de todos los cristianos. Gregorio, como el más joven de los dos, cedió y se retiró en silencio. Cuando Job regresó a su celda y se puso de pie en oración, un ángel en gran gloria celestial se le apareció y le dijo, entre comillas, «Oh anciano, no dudes de la veracidad de las palabras de Gregorio. Habló correctamente y debes pensar de la misma manera y transmitirlo a los demás». Así, tanto el apóstol como el ángel confirmaron el mandamiento de que todos los cristianos deben orar a Dios sin cesar, no solo sin cesar en la iglesia,
sino también sin cesar en cada lugar y en todo momento, y especialmente en tu corazón. Porque si Dios no se cansa por un momento de darnos cosas buenas, ¿cómo podemos cansarnos de agradecerle por estas cosas buenas? Cuando piensa en nosotros sin cesar, ¿por qué no pensamos en Él sin cesar? Contemplación. Contemplar la creación del mundo. Génesis capítulo 1. Primero, cómo en el tercer día Dios dividió la tierra seca del agua. Segundo, cómo ordenó a la tierra que produjera hierba y árboles frutales. Tercero, cómo fue esto la palabra de Dios y fue bueno. Sermón sobre la morada de Cristo en los corazones de los fieles. Entre comillas, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Efesios capítulo 3 versículos 17 y 18. Con fe, Cristo viene al corazón y con Cristo viene el amor. Así el hombre está enraizado y cimentado en el amor. Primero, entonces hay fe. Luego con fe viene la perseverancia de Cristo en el corazón. Luego con la presencia de Cristo, la presencia del amor. Y con amor, toda bondad inefable. En pocas palabras, el apóstol delinea toda la escalera de la perfección. El comienzo es la fe y el final es el amor. Y la fe y el amor se unen en una unidad viva e indivisa por la presencia del Señor viviente Jesucristo en el corazón. Al fortalecer la fe, abolimos aún más la distancia entre nosotros y el Señor Jesucristo. Cuanto más fuerte es la fe, más cerca está uno de Cristo. En última instancia, el corazón de uno está lleno de Cristo y no puede separarse de Cristo. Del mismo modo que el pulmón no puede separarse del aire, entonces un hombre puede, con lágrimas de alegría, comunicarse con Cristo por medio de la oración del corazón. Entre comillas, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, un pecador. Y el corazón está imperceptiblemente lleno de la luz y amor ardiente. De esta manera, el amor se une con la fe y la esperanza, y cuando están unidos, los límites entre ellos se pierden, de modo que el hombre ni siquiera puede pensar en determinar hasta dónde llega la fe y dónde comienza la esperanza y el amor. Cuando el Cristo viviente habita en un hombre, entonces ya no percibe la fe, la esperanza o el amor en sí mismo, ni los nombra. En cambio, él solo ve a Cristo y solo lo nombra a Él. Esto es como un cultivador de fruta en otoño que considera la fruta madura en el árbol y no habla más de flores y hojas, sino de fruta madura. Oh Señor Jesucristo, suprema altura de todos nuestros esfuerzos y el destino de todos nuestros viajes, acércate a nosotros y sálvanos. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.